siendo ya las 8:31. eh, Vamos a empezar esta clase teórica sobre trastornos hidroelectrolíticos. Mi nombre es Lucía García, soy médico intensivista, para los que no me conocen todavía. También dicto prácticas los días viernes, así que espero que puedan estar atentos a esta teoría, porque de hecho va a haber un momento durante estas semanas que vamos a hacer la práctica, y obviamente vamos a ampliar muchos de los conceptos, o vamos a tratar de darle una pausa mayor a cada uno de los conceptos que el día de hoy menciono. Lo cierto es que cuando hablo de trastornos hidroelectrolíticos, muchas veces en esta clase teórica va a parecer que el concepto como tal de pronto va muy rápido, pero como les menciono, hay una clase práctica dedicada a esta teoría. Entonces es ahí donde vamos a poder ejecutar los ejercicios respectivos para la corrección de trastornos, y bueno, allí se aclararán de pronto un poco más las dudas. De hecho, en esta clase más voy a dedicarle tiempo a dos de los principales electrolitos, que son sodio y potasio, y también se les menciona tratamiento, condición clínica de trastornos como calcio, fósforo, magnesio, y como les menciono, todo también se va a ampliar en la práctica, ¿sí? Pero tratemos de recordar algunos conceptos importantes para el manejo de los trastornos hidroelectrolíticos. Para empezar, siempre les recuerdo que todo lo que quiera en medicina, o que intente uno en medicina corregir, tratar, optimizar, siempre tiene una base fisiológica que luego entiendo como patológica, y que en base a eso puedo yo definir o plantear un tratamiento. Entonces, estos conceptos de las primeras diapositivas ustedes ya los conocen, y solo les hago recordar que para poder hacer el ejercicio de la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, uno tiene que recordar conceptos fisiológicos. Por ejemplo, ¿no? Cómo están compuestos los compartimentos en relación al agua dentro del cuerpo. Tenemos compartimentos tanto intracelulares como extracelulares, y esto va en relación también al peso corporal de las personas. Generalmente podemos definir el peso corporal en relación al sexo, como también la edad, pero aquí nada más por métodos prácticos, voy a definirlo en relación al sexo de los pacientes, varón o mujer, ¿ok? Recordemos entonces que cuando yo hablo de peso corporal en porcentajes, al varón le va a corresponder un peso corporal del 60% y a la mujer el 50%, ¿ok? Esto para fines de poder aplicar luego el porcentaje correspondiente en las fórmulas que les voy a presentar, ¿ok? Ese es un esquema en el cual también nos explica, ¿no? O nos da un ejemplo de cómo está distribuido el agua corporal total de acuerdo al sexo. Por ejemplo, en este caso de un varón de aproximadamente 70 kilos, y cómo yo calculo el agua corporal total de esta persona, pues multiplicando el equivalente del porcentaje por los kilos del paciente. Y es de esa misma forma que también yo podría obtener los porcentajes en relación al compartimento extracelular como al intracelular, ¿no? Esos son conceptos que ustedes ya conocen. Otro de los conceptos que les quiero recordar es que hay concentraciones diferentes, tanto en el extra como en el intracelular, de acuerdo a los electrolitos. Y estos se clasifican en relación a ser cationes o a ser aniones. Dentro de los cationes más importantes o más significativos de nuestro metabolismo está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Y dentro de los aniones, obviamente tenemos otro tipo de sustancias que también se ven involucradas en procesos metabólicos y que en su momento también hay que corregir, pero no son materia de esta clase. Otro de los fundamentos fisiológicos que hay que recordar, o uno de los tantos fundamentos que hay que recordar, es lo que se refiere a ósmosis. La ósmosis, recuerden que es el movimiento de agua de un compartimento de menor concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos, hasta que ambas soluciones se equilibren, ¿ok? Entonces, básicamente va
regirse por el movimiento de agua de un compartimento a otro. Y entonces deriva de ello el concepto de osmolaridad plasmática y de osmolaridad. ¿En qué se diferencian ambos? En el tipo de solución, ¿no? En la osmolaridad hablamos del número de miliosmoles en un litro de solución X, y de osmolaridad estamos refiriéndonos específicamente a 1 kilo de agua. Y entonces, al final, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es cómo calcular la osmolaridad o tonicidad del plasma. Y para eso tenemos una fórmula que ya hace muchos años se simplificó, de osmolaridad efectiva o tonicidad, o también, como la pueden conocer, osmolaridad plasmática. Y entonces esto se define por 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. Para aquellos que manejaban el concepto de el boom, pues eso ya sale de la fórmula actual, ¿ok? Y entonces, para materia de examen, para materia de corrección hidroelectrolítica también, en cualquiera de los casos clínicos que ustedes apliquen, esa es la fórmula que van a tener que usar para poder determinar la osmolaridad plasmática, ¿ok? El rango normal de osmolaridad plasmática va entre 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Esto es en realidad osmolaridad, como lo habíamos simplificado en la diapositiva anterior. Sin embargo, van a encontrar diferentes fuentes bibliográficas donde también definen una osmolaridad normal entre 280 y 300, 270 y 290. Son rangos un poco variables, pero que no van a distanciarse mucho del común, ¿ok? Del rango común que les estoy mencionando aquí. Para temas de examen, también cuando les piden el examen calcular la tonicidad o la osmolaridad de X, en X problema, esta es la fórmula que van a aplicar. Y hago hincapié porque en el examen definitivamente les vamos a tomar algunas fórmulas, ¿ok? Nada trágico, pero lo básico para que ustedes luego puedan aplicarlo en sus prácticas clínicas. Vamos empezando por el primer electrolito, que surge como el más importante realmente a nivel clínico, ya que da sintomatología que incluso puede llevar a la muerte al paciente y que hay que saber identificar con prontitud. Estamos hablando del sodio. El sodio, cuando obviamente pierde, digamos, la función metabólica en relación al volumen efectivo, o hay trastornos a nivel de esta osmolaridad por ya sea un exceso de sodio o una disminución del sodio porque hay de pronto más volumen en agua, va a derivar en lo que son llamadas las disnatremias. Y entonces cuando yo hablo de las disnatremias, son trastornos electrolíticos, son los trastornos electrolíticos más frecuentes que pueden afectar a un paciente. Dentro de los dos que se suscitan, la hiponatremia es la afectación más frecuente, ¿ok? Y es por eso que en torno a la hiponatremia nosotros vamos incluso a elaborar algunos algoritmos para poder determinar la causa de esta hiponatremia, ¿ok? La hiponatremia entonces se define como un sodio sérico menor de 135 miliequivalentes por litro, porque el valor normal obviamente está concedido, está entre estos rangos que vamos a mencionar, tanto 135 a 145. Por lo tanto, un rango menor a 135 ya es definido como hiponatremia. ¿Y cuál es el mecanismo por el que se genera hiponatremia? Puede ser básicamente por un trastorno a nivel de agua. Y entonces, cuando yo hablo de hiponatremias, se puede haber generado por una ingesta aumentada de agua o por un defecto de la excreción de agua, ¿ok? Y en eso está involucrado hormona antidiurética. Vamos a ir viéndolo de manera un poquito más específica con los algoritmos. ¿Por qué? Porque hiponatremia como tal tiene muchas causas y no les estoy pidiendo tampoco que se memoricen las causas porque son muchas. Sin embargo, sí hay que entender cómo se hace el ejercicio diagnóstico. Eso creo que es lo más importante. Ahora, una vez que nosotros hemos determinado de forma sérica cuál es el valor de sodio y tenemos un valor menor de 135,
El segundo paso es determinar la osmolalidad o la tonicidad. ¿Para qué? Para que podamos clasificar nuestra hiponatremia según el valor de la osmolalidad. Puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Y es aquí donde yo les decía que este valor en algunas bibliografías varía. Aquí, por ejemplo, en este algoritmo tenemos que cuando hablamos de hiponatremia hipotónica es menor de 280. Les decía que para efectos de examen va a ser 275. Y una vez que nosotros hemos valorado la tonicidad u osmolalidad, también tenemos que valorar en relación a la hiponatremia hipotónica, tenemos que valorar la volemia del paciente. ¿Y cómo valoro la volemia? Pues la volemia tiene una valoración clínica, netamente examinando y además recopilando datos básicos de la anamnesis. Cuando yo encuentro un paciente y lo valoro al examen físico, voy a examinar una serie de aspectos que van desde la piel, mucosas, estado de conciencia y todo aquello que respecta al ABCDE que les decía la vez pasada, no vamos a dejar de lado en ninguna de estas clases. Por eso era tan importante que aprendan la minuciosidad que hay que aplicar en el ABCDE en cada una de las patologías. En este caso, entendiendo que, por ejemplo, aspectos como funciones vitales, específicamente presión arterial, frecuencia cardíaca, la observación de las mucosas, piel, nos van a generar una idea de cómo está el paciente. Hay datos incluso en unidades de cuidados intensivos un poco más específicos que nos pueden dar una visión mucho más amplia de si el paciente está hipovolémico, isovolémico o hipervolémico. Y entonces eso va en relación también a los ingresos y egresos que se aplican al paciente, o sea, el balance hidroelectrolítico, ¿ok? O el balance hídrico, para poder simplificar. En caso yo tenga un paciente con características de hipovolemia, por ejemplo, es ahí donde yo voy a poder o tengo que determinar si las causas de esta hiponatremia, hipotónica, hipovolémica, tienen un origen en el riñón o extrarrenal. Entonces, ahí no es muy difícil en realidad. Hasta ahí hemos sido mecánicos y hemos dicho, ok, hay un valor sérico disminuido, tenemos una tonicidad que está en este valor y por lo tanto de pronto encaja en una categoría de hiponatremia hipotónica y voy a valorar la volemia del paciente. Una vez que yo valoro la volemia del paciente, siendo las hiponatremias hipotónicas y hipovolémicas las más frecuentes, debo determinar por qué ha ocurrido este fenómeno en el paciente. Y los orígenes son marcadamente dos, que el problema sea el riñón o que el problema sea extrarrenal. ¿Cómo lo compruebo? Podría pedir sodio en orina, ¿no? No todos los hospitales o no todos los centros médicos tienen acceso a este examen, o no todos tienen acceso a la rapidez del examen, ¿ok? Pero los que tienen el acceso podrían valorarlo como tal, ya que si yo encuentro un sodio en orina menor de 20, quiere decir que el riñón no es el problema. El riñón está filtrando, está absorbiendo adecuadamente agua y electrolito. Entonces la pérdida probablemente de sodio es extrarrenal. Pero si yo tengo un sodio que se filtra, no se absorbe y obviamente sale a la orina, se evidencia como tal en el residuo, entonces quiere decir que ese problema probablemente sea original en el riñón, ¿ok? Y obviamente también podría yo valorar, ¿no? Otros aspectos como el quinto paso, digamos, no es tanto como valorar la osmolalidad, pero sí aspectos, por ejemplo, relacionados netamente ya con hormona antidiurética o netamente si he descartado todo lo anterior con condiciones psiquiátricas y tal, si es que, digamos, sale o excede de los valores que he planteado previamente en el algoritmo. Pero con el paso 4, muchas veces es suficiente para encontrar el problema. Entonces, aquí les planteo nuevamente un algoritmo que resume, digamos, la parte más importante del esquema anterior. Y es que yo definía una osmolaridad, perdón, una hiponatremia. Segundo paso, definía la osmolalidad. Y de acuerdo a la osmolalidad, yo también voy a tener ciertas causas más frecuentes, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de una hiponatremia hipotónica y ya valorando la osmolaridad urinaria, esto, por ejemplo, regido no solamente por netamente osmolaridad urinaria, sino también por sodio en orina, puedo ver en este esquema que me dan otra herramienta de trabajo para encontrar, digamos, las causas más frecuentes, ¿no? Pero en el primer esquema me parece mucho más práctico hacerlo por pasos. Muy bien, ahora, no olvidarse, y esto sí es siempre pregunta de examen, y siempre siempre se olvidan este paso cuando resuelven los problemas, es que cuando yo tengo una hiponatremia, también va a haber una variación en relación al valor de la glucosa. Entonces, no se olviden que cuando yo tenga hiponatremia en un paciente que tiene un dosaje de glucosa, debo ver si debo corregir este valor de sodio sérico en relación a la glucosa. Por lo tanto, yo manejo aquí dos conceptos en esta diapositiva. Primero, que hay una fórmula para corregir sodio en relación a glucosa, ¿ok? Y esa es la fórmula. Sodio corregido es igual al sodio real o el sodio que he medido más 0.016 por la resta de glucosa sérica menos 100, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que el sodio va a disminuir su valor 1.6 equivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glicemia por encima de 100, ¿ok? Eso no se lo olviden. El sodio disminuye 1.6 equivalentes por cada 100 miligramos que va a aumentar la glicemia sobre un valor de 100. Vamos a ejemplificarlo por aquí. Vamos a ver, no, creo que no tengo un ejemplo. Eso lo podríamos aplicar también en la práctica, pero digamos que para quien no recuerda la fórmula, ¿ok? El cuadro celeste que define esta fórmula es importante que no se la olvide, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacerlo verbal como tal. El sodio real, ¿no? Que yo tengo, vamos a pensar que es 120, ¿ok? 120, que es el sodio sérico, vamos a aplicar la fórmula en un paciente que tiene una glucosa sérica de 300, ¿ok? 300 es un valor que, según la explicación, estaría 2 veces aumentado por encima de 100, ¿ok? O sea, 2 veces 100. Entonces, si yo aplico la fórmula, voy a tener primero que reemplazar el sodio real 120 más 0.016 por glucosa sérica, que es 300, menos 100. O sea, finalmente yo termino multiplicando 0.016 por 200. Eso me da 3.2, ¿ok? Y el sodio real que he planteado es 120. Entonces sería 120 más 3.2. El sodio corregido es 123.2. Como les menciono, si yo no recuerdo la fórmula, tengo que entender el concepto. Si yo tengo un sodio de 120, ¿ok? El que he medido, y sé que si mi glucosa está en 300, o sea, excede 2 veces el valor de la glicemia sobre 100, yo debo decir o plantear lo siguiente. La doctora decía que el sodio medido, ¿ok? Disminuye 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta sobre 100. Si estoy teniendo un sodio de 120, quiere decir que el sodio que estoy midiendo está 3.2 mil equivalentes por debajo del valor real, ¿verdad? Porque por cada 100 baja 1.6. Por lo tanto, estoy comprobando lo que me dice la fórmula. Mi sodio real es 123.2, porque ese es el valor que se debe corregir en base a la glucosa de 300, que ha aumentado 2 veces sobre 100. No se preocupen si esto todavía tiene, digamos, alguna duda, porque esto lo vamos a ejecutar como tal en la práctica, ¿ya? Pero lo que sí les explico es que para materia de examen y para materia de práctica como tal clínica, ustedes no pueden dejar pasar el corregir el sodio sérico, el sodio que han medido,
si es que hay un valor de glucosa alterado por encima de 100, ¿ok? Porque si no, no van a poder corregir el sodio con un valor real. Van a excederse de, digamos, en la corrección, ¿ok? Porque no están viendo el valor real del sodio, el que han medido, sino este sodio tiene que ser corregido. Muy bien, este es otro de los algoritmos, digamos, más completos que hay en relación a las causas más comunes de hiponatremia. Como les decía, a la cabeza siempre la más frecuente es la hipotónica o hiposmolar, y como pueden ver en el borde superior de la diapositiva, también tenemos las que se clasifican como hiperosmolares o hipertónicas y la isoosmolar. Pero como pueden ver, tienen causas mucho más limitadas, mucho más específicas, ¿ok? No son tan amplias. En cambio, sí se puede ampliar una serie de causales en relación a una hiponatremia hipotónica y su volemia. Muy bien, otro de los aspectos que uno debe tener en cuenta para corregir una hiponatremia es el tiempo de evolución de la misma. Yo hablo de una hiponatremia aguda cuando sé que es menor a 48 horas. Y hablo de una hiponatremia crónica cuando sé que es mayor de 48 horas. Y si ustedes me preguntan, doctora, pero llega un paciente y de pronto no sabe definir el tiempo que tenía los síntomas o no sé cuál era su último sodio, de pronto tiene un sodio sérico evaluado el año pasado, entonces no es que todo el mundo llegue a las emergencias pues con su sodio sérico en la mano. Pues en este caso, cuando yo no sé cuánto tiempo de evolución tiene la sintomatología como tal, debo asumir que es crónico, ¿ok? Y otra forma de clasificar las hiponatremias es por su severidad, leve, moderado, severo. Eso también es muy importante para poder definir los tratamientos, tanto el tiempo como la severidad. Y como tercer paso, la clínica. Ahora, no se olviden, una hiponatremia aguda sintomática es una emergencia, ¿ok? Pero aquí hay que ampliar un poco los conceptos de lo que significa realmente una emergencia en relación a hiponatremia. Cuando yo hablo de una hiponatremia aguda, claro, estoy hablando de una sintomatología que ha desarrollado en menos de 48 horas, y cuando hablo que es sintomática, me refiero a síntomas graves, a síntomas que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Y a la cabeza son estado de coma y convulsiones. No es que yo corrija hiponatremias agudas sintomáticas como emergencia con síntomas leves, ¿ok? ¿Por qué? Porque definitivamente la emergencia rige porque compromete la vida del paciente. Y si no es así, si no compromete la vida del paciente, yo debería tomarme mi tiempo, un tiempo prudente, claro, para poder determinar la causa de esta hiponatremia. Si es una real hiponatremia, si de pronto es una pseudohiponatremia y de pronto si es un problema renal o extrarrenal, ampliando un poco la historia clínica y ampliando el examen físico. Como les menciono, siempre y cuando no haya compromiso de vida del paciente con síntomas neurológicos graves como convulsiones o estado de coma. ¿Y por qué importa tanto este aspecto? Porque cuando yo determino que una hiponatremia aguda es sintomática grave y que puede poner en riesgo la vida del paciente, yo le tengo que dar una solución inmediata para poder salvaguardar su vida. Pero esta solución, como todo en la vida, no es inocua, ¿ok? No es que sea, pues, que esté libre de riesgos, sino que voy a darle una gran carga de sodio momentánea para que puedan cesar los síntomas que comprometen la vida del paciente. ¿Y cómo lo hago? Debo darle una infusión endovenosa de 150 mililitros de una solución salina hipertónica, o sea, una solución al 3% de cloruro de sodio en 20 minutos. Si el paciente realmente no tiene una hiponatremia, hipovolémica, hiposmolar, de pronto hipovolémica, hipervolémica, normovolémica, de pronto en una pseudohiponatremia, yo habiendo corregido con esta carga de sodio de forma inmediata, más bien puedo generarle un daño al paciente. Entonces, por eso yo tengo que hacerlo en situaciones que realmente lo ameriten. Y no todas las hiponatremias, y por favor eso sí, que se quede bien claro, no todas las hiponatremias deben ser corregidas, ¿ok? Hay hiponatremias que tranquilamente puedo estudiar
entender cuál es la causa y darle incluso suplementos de sodio al paciente o corregir la causa para evitar que esta hiponatremia se vuelva a repetir, pero no es necesario que a todos los pacientes que tengan hiponatremia, sobre todo si son crónicas, son asintomáticas o tienen sintomatología leve, yo les coloque una solución hipertónica o les dé un cloruro de sodio solamente para poder normalizar el valor. Hay gente que incluso tiene valores de sodio por debajo del normal y que no tiene ningún síntoma, que no le afecta, digamos, al medio interno, y pues no es necesario hacerles la corrección de forma inmediata o de forma innecesaria. Recuerden en general que todo en medicina tiene efectos adversos. Entonces hay que saber bien cuándo hay que intervenir con el paciente y cuándo no. No hay que asustarnos solamente por valores de laboratorio, porque los pacientes no son laboratorios, son pacientes y todo rige por el tema clínico, o sea, un examen físico y una buena historia clínica. Muy bien, volviendo un poco ya al tema de la corrección de emergencia, yo puedo repetir este bolo de solución salina hipertónica si es que no veo un efecto correctivo del primer bolo endovenoso. ¿A qué me refiero? Que cuando yo administro esta solución hipertónica, lo que debo buscar es que los síntomas cesen. Si el paciente está convulsionando, debería cesar las convulsiones. Si el paciente está en estado de coma o con un trastorno del sensorio severamente afectado, debería empezar a despertar, a reaccionar, a mejorar el Glasgow. Y de pronto, si tengo la capacidad laboratorial de medir el sodio, debería subir al menos 5 milimoles de sodio medido, ¿ok? Pero si eso no ocurre, si los síntomas no cesan y estoy seguro que esto es causado por hiponatremia, pues puedo repetir el bolo endovenoso, ¿ok? También 150 mililitros de la misma solución hipertónica pasarla en los siguientes 20 minutos. Se recomienda pues una administración de hasta 2 bolos y, o bueno, hasta alcanzar el objetivo laboratorial si es que tuviese la oportunidad de medir. ¿Ok? Ojo que esto debería ser tratado no en cualquier lugar. Idealmente debería ser tratado en sitios donde pueda yo monitorear al paciente clínicamente, o sea, tratar de que haya al menos un monitor de funciones vitales, que haya personal que valore Glasgow, que valore pupilas, que valore estado circulatorio, etcétera, y también monitorización bioquímica. Muy bien. Bueno, luego de haber corregido, digamos, la emergencia o haber manejado la emergencia, en este tipo de pacientes con sintomatología grave y que han pasado por un cuadro agudo de este tipo, sí es recomendable dejar una solución de mantenimiento de la misma solución hipertónica y pasándolo o administrándolo a razón de 1 milimol litro hora, ¿ok? Obviamente hay objetivos que cumplir y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este trastorno. Pero lo cierto es que primero, estas soluciones salinas hipertónicas, si bien inicialmente se pueden administrar por vía periférica, lo ideal es que luego se pueda colocar una vía central, ¿ok? Porque si no pueden causar daño por vía periférica. Ahora, lo ideal en cualquier corrección de natremia, hipernatremia, y en este caso específico de hiponatremia, es no exceder de los 10 miliequivalentes o milimoles por litro en un total de 24 horas, ¿ok? Aquí incluso nos hacen la recomendación de que no excedamos los 130 milimoles por litro, indiferente del valor inicial de hiponatremia que tengamos a corregir, ¿ok? Ojo que cuando yo estoy corrigiendo sodio en estos casos, y en cualquier caso en realidad, lo ideal es que por más que yo haya formulado y haya planteado un objetivo de corrección y esté seguro de que ese objetivo se va a lograr, porque he hecho un buen cálculo, debo siempre estar monitoreando la natremia sérica cada 4 a 6 horas. Es la recomendación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre una situación un poco diferente
a la emergencia que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Hablemos entonces de la fórmula de Adroguema-Díaz. La fórmula de Adroguema-Díaz es una de las que más debería entenderse porque se aplica no solamente para corrección en hiponatremia, sino también para la corrección en hipernatremia. Y entonces, esto sí les voy a pedir que se lo memoricen. Adroguema-Díaz les va a ser muy útil para sus prácticas clínicas y obviamente para su examen también, ¿ok? Cuando yo hablo de la fórmula de Adroguema-Díaz, hablo de una fórmula que voy a aplicar cuando precisamente me da el tiempo de calcular cuánto es que voy a corregir de sodio o cuánto es lo que el paciente necesita de solución para corregir el sodio que tiene o que he medido, ¿ok? No es para efectos de la emergencia. Recuerden que en la emergencia he mencionado el uso de solución salina hipertónica en 20 minutos, una solución en bolo de 150 mililitros, y esto es muy diferente. Aquí es porque me doy el tiempo de aplicar mi algoritmo y luego entender que si el paciente tiene una hiponatremia cuya causa de pronto está entre estas posibilidades, mientras puedo ir dándole un suplemento de este sodio a través de esta fórmula de Adroguema-Díaz. Recuerden que uno no debe exceder de los 10, algunas literaturas te dicen 12 mil equivalentes en el día, ¿no? Para corrección de sodio. Pero vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Bueno, la fórmula de Adroguema-Díaz se explica de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos acá que primero debemos elegir la solución o, digamos, el tipo de suero que vamos a usar para corregir el sodio, ¿ok? A eso me refiero con solución. Y entonces en la fórmula de Adroguema-Díaz, yo digo, aplicando este litro de solución, de suero, de infusión, como lo dice inicialmente en la fórmula, ¿cuánto va realmente a corregir mi sodio? Si yo aplico o administro 1 litro de la solución que yo elija, ¿ok? Eso es Adroguema-Díaz. Me explica el efecto de administrar este litro de solución que yo elija con una concentración específica de sodio, porque obviamente voy a elegir un suero o una solución que tenga una cantidad de sodio, puede ser, por ejemplo, como la tiene el suero fisiológico, o este cloruro de sodio al 0.9%, que tiene 154 mil equivalentes en 1 litro de solución, o puede ser otro tipo de solución, como por ejemplo los sueros hipertónicos al 3%, que tienen 513 mil equivalentes de sodio en 1 litro de solución. Les estoy dando 2 ejemplos de las soluciones o de los sueros más comunes que me podrían ayudar a corregir el sodio aplicando la fórmula de Adroguema-Díaz. Entonces no se olviden que cuando yo hablo de Adroguema-Díaz es porque tengo claro qué suero o qué solución voy a administrar al paciente y cuánto va a corregir de mi valor de sodio el haber administrado este suero, ¿ok? La fórmula se describe como que debo aplicar o debo reemplazar el valor de sodio infundido menos el sodio sérico sobre agua corporal total más 1. Vamos a explicarlo un poco más minucioso. Si yo aplico 1 litro de la infusión o del suero que he elegido, esto es igual a sodio infundido es precisamente el sodio en 1000 equivalentes de la solución que he elegido. Si yo elijo suero fisiológico en sodio infundido, voy a reemplazar el valor de 154 mil equivalentes. Si yo uso un suero que tiene un contenido de sodio de 513 mil equivalentes, mi sodio infundido es 513 mil equivalentes. Si yo uso un suero que yo misma he creado y formulado y tiene, no sé, 200 mil equivalentes, mi solución o mi suero, el sodio infundido es 200 mil equivalentes. Entonces, no hay lugar a confusión cuando yo quiera reemplazar en la fórmula el sodio infundido. Menos el sodio sérico, quiere decir que es el sodio que yo mido en el paciente,
que yo les voy a dar como dato en el problema o en el caso clínico, y el agua corporal total se va a referir a lo que hablábamos en la primera diapositiva. Les voy a decir el sexo del paciente, paciente varón, paciente mujer, de tantos kilos, y ustedes calcularán el agua corporal total en relación al sexo del paciente. Y le agrego una unidad. Es muy simple. No se olviden, esto se aplica tanto para hipo como para hipernatremia. Vamos con un caso clínico. Paciente mujer de 75 años con antecedente de hipertensión arterial de aproximadamente 60 kilos, vive sola y que en los últimos días ha sufrido episodios de desorientación, inestabilidad en la marcha y hoy luce somnolienta. El examen físico, un Glasgow 14/15, somnolienta, un poco letárgica y con edema de miembros inferiores, bilaterales. En el laboratorio de ingreso tenemos un hemoglucotés de 120, sodio de 115, potasio de 3.7, perfil tiroideo normal y una tomografía cerebral que no evidencia ninguna lesión hemorrágica. Con darles todos estos datos, yo estoy tratando de, primero, determinar las causas más frecuentes de trastorno del sensorio de un paciente, ¿ok? De la edad de la paciente que les planteo. Y entonces dentro de las causas más frecuentes siempre a la cabeza están los accidentes cerebrovasculares, de pronto también las causas metabólicas, dentro de ellas trastornos de la glicemia y como otro de los factores causales más importantes, trastornos de sodio. Evidentemente es un problema que se dirige netamente a un trastorno de sodio, porque es el único valor que está alterado, 115 de sodio. Y tenemos una glucosa de 120. No excede, ojo, aquí no excede 100 miligramos de glucosa por encima de 100. Por lo tanto, aquí claramente no aplicaré ninguna corrección del sodio en relación a glucosa, ¿ok? Pero sí sé que debería corregir el sodio. Ahora, ¿es una emergencia? ¿No es una emergencia? Ninguno de los datos que les he brindado, por ejemplo, el tiempo, yo no sé realmente cuánto tiempo tiene ella con sintomatología como esta, podría ser atribuible a que sea crónica, porque incluso mencionan que es en los últimos días. Viviendo sola, pues es un problema que no me permite a mí definir el tiempo de síntomas como trastorno del sensorio en este caso. Entonces, asumiendo que no es una emergencia, ¿ok? Y si yo sé que solo corrijo con bolos de solución hipertónica una emergencia con hiponatremia aguda, sintomática severa, yo puedo darme el tiempo, obviamente no un tiempo muy prolongado, pero el tiempo de aplicar mi algoritmo y luego de aplicar mi adrogema Díaz para poder darle una solución, digamos, adecuada al sodio de la paciente. Porque sí, me está generando sintomatología, ¿ok? Estoy atribuyendo que su Glasgow 14, que no es el basal de ella, se debe a un sodio alterado. ¿Causas? Bueno, eso es parte del algoritmo. Osmolaridad plasmática, que es algo que debería yo calcular inicialmente, está en 236. Entonces se trata de una hiponatremia hipoosmolar. Volemia de la paciente. Estábamos comentando, bueno, que hay un trastorno del sensorio. De pronto ahí faltaron algunos datos e incluso he puesto un dato distractor que es edema de miembros inferiores bilateral. Recuerden que cuando yo menciono edema de miembros inferiores, no es necesariamente atribuible a un exceso, pues, de volemia. Estoy hablando de un tercer espacio. Entonces, importante, por ejemplo, haber mencionado que de pronto la paciente luce deshidratada, tiene mucosas secas, la piel medianamente turgente. Y entonces eso, por ejemplo, me daría a mí una idea un poco más clara del estado de la volemia. Que por lo general son pacientes, si son adultos mayores y que viven solos, probablemente esté deshidratada, en realidad, ¿no? No suelen ingerir mucha agua. Pero podría tener también patologías de fondo, así que tranquilamente yo puedo incluso pues aplicar algunos pasos de mi algoritmo como determinar sodio urinario, osmolaridad urinaria, ¿no? Que me pueden ayudar para encontrar la causa. Sobre todo para descartar que no sea una pseudohiponatremia, ¿ok? Más allá de aplicar el algoritmo, yo a esta paciente que sí está sintomática, pero no compromete su vida en este momento, sí debo entonces corregirle el sodio de una manera muy mesurada, muy prudente, porque de yo excederme en esta corrección le voy a generar otro problema,
¿ok? Sobre todo a nivel neurológico. Entonces, debo corregir, de acuerdo a la fórmula de Adroguema-Díaz, cuánto de sodio o cuánto de la solución que yo elija debo aplicarle o administrarle a esta paciente para que mejore su estado clínico. Y entonces acá nuevamente vuelvo a ponerles la fórmula de Adroguema-Díaz. Y les pongo dos posibilidades de solución, para que se den cuenta también que el hecho de que yo elija un suero parte mucho de la decisión del médico y parte mucho de valorar los efectos adversos de mi suero. No quiero ser reiterativa con el tema, pero sabemos que ya por temas muy evidentes, que los sueros también causan daño. Y entonces hay que entender bien cuándo se aplica, cómo se aplica y cuándo detenerme en administrar. Ahora, primer ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera corregir el sodio de esta paciente en 24 horas, ¿ok? Con suero fisiológico, vamos a pensar que yo elijo mi cloruro de sodio al 0.9%, que contiene 154 miliequivalentes. Vamos a ver cuántos litros o cuánto de la solución necesitaría yo para que mi sodio suba a mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo les decía que cuando yo corrijo sodio en hiponatremia, no debería excederme de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si está en 115, yo no debería excederme de un valor de 125 en 24 horas. Pero nunca hay que ser tan, digamos, extremos o pegados al límite superior, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien yo le estoy administrando algo basado en una fórmula, hay también factores externos que podrían darle una variación al sodio sérico. Ejemplo, alimentos que también contienen sodio, cantidad de agua que yo le dé a la paciente, medicación. De pronto esta paciente no solamente tiene un sodio bajo y esa es la causa de su hiponatremia sintomática, sino también puede estar infectada. Y entonces va a haber factores como, por ejemplo, que la enfermera le administre a la paciente el antibiótico en suero fisiológico. Ahí también le estoy aportando sodio. Entonces, hay muchas maneras en las que yo le aporto sodio o electrolitos en general a un paciente. Por lo tanto, la fórmula de Adroguema-Díaz me va a estimar cuánto necesito de la solución para poder corregir el sodio de acuerdo a mi objetivo, pero entonces yo no puedo formular con un objetivo en el límite superior permitido. Yo trataré de que mi objetivo en estos casos sea 5 miliequivalentes, ¿ok? Voy a formular para corregir solamente 5 miliequivalentes. Es lo más prudente. ¿Por qué? Porque yo luego voy a ir midiendo mi sodio cada 4 a 6 horas. Y lo más probable, y se los aseguro, es que yo tenga que reformular cada vez que tenga un nuevo sodio medido, ¿ok? Porque estos factores externos a mi suero elegido van a influenciar en el valor del sodio. Y tranquilamente, de pronto, a las 6 horas, a las 12 horas, yo ya alcancé el objetivo que planteé, de 5 miliequivalentes, o incluso me excedí hasta 10 miliequivalentes, y es ahí donde yo debo saber cuándo dejar de administrarlo o bajarle la infusión de la solución elegida, ¿ok? Muy bien, si yo, por ejemplo, quiero corregir este problema con un suero fisiológico al 0.9% que tiene 154 miliequivalentes, voy a reemplazar la fórmula de Adroguema-Díaz. Sodio en un litro de infusión es igual a 154 miliequivalentes, que era el sodio infundido, menos 115, que es el sodio medido, sobre 30, que es el agua corporal total de esta paciente, ¿ok? Ella pesaba 60 kilos, ¿no? Se supone que es 0.5 por 60, 30. Sale 30 el agua corporal total para ella, más 1. Si yo resuelvo esta fórmula, el resultado es 1.25 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que si yo le administro 1 litro de suero fisiológico a esta paciente, mi sodio va a subir 1.25 miliequivalentes por litro. Si yo le administro 2 litros, subirá 2 veces 1.25 y así. Pero lo que yo quiero no es subir 1.25. Claramente les decía yo al inicio
que lo que quiero es plantear un objetivo de corrección. Mi objetivo de corrección en este caso va a ser 5.000 equivalentes. Entonces, voy a hacer una regla de 3 simple, porque si yo sé que 1 litro de suero me sube 1.25, ¿cuánto de volumen del suero me subirá? 5.000 equivalentes. Hago una regla de 3 simple, 1 por 5 sobre 1.25. Y entonces me resulta que si yo quiero corregir 5.000 equivalentes con suero fisiológico a esta señora, tendría que usar aproximadamente 4 litros en 24 horas, lo cual resulta absurdo, ¿ok? Quiero que se den cuenta de eso, porque por más que la fórmula sea exacta y me haga interpretar el valor como tal, yo no puedo excederme de administrar un suero sabiendo que esta es una paciente, por ejemplo, de 75 años, que de pronto más bien lo que voy a lograr es que el exceso de suero pase al intersticio y no se quede como volumen efectivo intravascular y que le genere más efectos adversos que benéficos a la paciente, siendo incluso una paciente no solo de 75 años de edad, sino también en un contexto de hipertensión y que seguramente por los edemas bilaterales de miembros inferiores tiene cierto componente de patología cardíaca de fondo. Entonces, uno tiene que valorar clínicamente al paciente y entender que 4 litros de sodio en 24 horas, pues es un exceso, no es lo más correcto. Y entonces digo, ok, no puedo aplicar suero fisiológico, ¿qué otro suero aplico? Algo que tenga de pronto más contenido de sodio infundido. Para eso tengo una solución de de cloruro de sodio al 3%, solución hipertónica que contiene 513.000 equivalentes. ¿Ok? Y entonces por eso les pongo el ejemplo de acá abajo. Si uso en este caso y reemplazo en Adroguema Díaz 513.000 equivalentes como sodio infundido menos 115 sobre 30 más 1, esto me va a dar resultado 12.8.000 equivalentes por litro. Quiere decir que yo administrando 1 litro de suero al 3% o de cloruro de sodio al 3%, voy a aumentar mi suero base o mi suero sérico, mi suero medido, 12.8.000 equivalentes. Pero yo no quiero eso. Yo planteo un objetivo. Además que me excedo totalmente del objetivo o de lo permitido en 24 horas. Por lo tanto, tengo que hacer nuevamente una regla de 3 simple. Si 1 litro de suero me corrige 12.8.000 equivalentes, ¿cuánto de la solución que he elegido me corregirá solo 5? Y entonces, por regla de 3 simple, si yo solamente quiero corregir 5.000 equivalentes, tendría que usar nada más 390 mililitros de esta solución que es al 3% en 24 horas. Conclusión, con este suero que tiene más sodio infundido, puedo usar menos volumen que le beneficia mucho más a la paciente porque no recibirá un exceso de cloruro con riesgo de irse al intersticio y podrá corregir, de acuerdo al objetivo planteado, su trastorno electrolítico. ¿Ok? Esto lo vamos a ampliar en clase, no se preocupen. Ya es para poder practicarlo una y otra vez hasta que se acostumbren, pero tienen que aprenderse de memoria Adroguema Díaz. Muy bien, ahora, esta diapositiva en realidad es algo muy personal, muy particular. La idea de formular soluciones de cloruro de sodio es algo que puede crearse, ¿ok? Cuando yo hablo de una solución, por ejemplo, hipertónica al 3%, yo no la venden en la farmacia. No es que yo ya vaya a mi farma y diga, dame una solución al 3. No. Cuando yo uso soluciones hipertónicas al 3, al 5, al 7.5 es porque he formulado, he mezclado una solución de suero fisiológico con ampollas de hipersodio o también llamados cloruros de sodio al 20%. Y recuerden que una solución de cloruro de sodio al 20%, ampollas de 10.000 litros, traen 68.000 equivalentes de sodio. Y entonces hay fórmulas como las que le presento aquí que me permiten a mí entender cómo formular o cómo crear una solución al 3%. En realidad hay más de una fórmula. Esta es la que yo uso, el algoritmo que yo he aprendido de memoria y el que entendí más. Pero tranquilamente ustedes en la práctica, seguro Freddy también les enseñará la propia y yo les explicaré esta. No es necesario que se la aprendan de memoria, es solamente para plantearles que las soluciones hipertónicas normalmente se tienen que
formular y crear. Muy bien, y ahora pasamos a hipernatremia. Hipernatremia se define como un sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro, y esto básicamente se da o es causal por un aumento de la ingesta de sal o porque hay un déficit de la ingesta de agua, ¿ok? Y es el típico ejemplo que yo les doy cuando uno de ustedes va al cine, ¿ok? Cuando ustedes van al cine, ¿qué es lo que ocurre? Comen un montón de canchita. ¿Y cómo te venden el combo? Porque todo esto tiene una lógica. En la vida todo es lógico, ¿ya? En la vida médica sobre todo tiene un porqué. Y si no lo tiene, hay que buscar. Entonces, cuando yo voy al cine, el combo sospechosamente me lo venden canchita y una gaseosa. O canchita y chicha morada, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que me están dando en la canchita es una gran carga de sal, ¿ok? Y eso me genera sed. ¿Por qué? Porque es natural, es una respuesta instintiva cuando hay un aumento de la ingesta de sal. El cerebro va a decir, la osmolaridad está cambiando, toma más agua. Y entonces me conviene a mí o tomar agua sola para poder diluir o tomar una solución glucosada que no contenga sodio. ¿Ok? Por eso me venden gaseosas, o chicha, o algo dulce. Y esto calma la sed. ¿Ok? Es un tema de osmolaridad netamente. Así que eso ya lo van a... Si ya lo sabían, genial, y si no lo sabían, es solamente un dato meramente curioso. La hipernatremia de pronto es un poco más sencilla de entender en relación a las causas. Solamente debemos aplicar un algoritmo en el que se determine el estado de la bulimia. Ya saben aquí cómo es clínicamente, pero el algoritmo nos plantea la bulimia en relación a presión arterial y pulso o frecuencia cardíaca, y va a poder clasificarlo en una hipernatremia hipovolémica, hipervolémica, euvolémica. Y aquí las causas que ustedes deben revisar también. A la cabeza siempre están las renales y las extrarrenales. ¿Cómo corregir? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay varios pilares, ¿no? A mí me gusta entender primero cuál es la causa que está ocasionando esta hipernatremia. Muchas veces lo puedo determinar por la historia clínica y por, digamos, los antecedentes del paciente. Y luego hay algo importante, que es lo que van a aprender en esta clase, que es determinar cuánto de déficit de agua tiene el paciente para haber generado esta hipernatremia y entonces, por lo tanto, cuánto le debo reponer, ¿ok? Y obviamente seleccionar la vía más fisiológica para administrar esta corrección, ¿ok? Muy bien, esta es la fórmula que también me gustaría que la tengan muy en cuenta. Sin embargo, también vamos a aplicar a Drogema Díaz para la corrección. Esta fórmula es del déficit total de agua, que se determina o es igual a el agua corporal total por 1 menos el sodio deseado, o sea, mi sodio objetivo, a lo que yo quiero llegar, lo que yo estoy planteando, sobre el sodio sérico, ¿ok? O el sodio que he medido. Siempre, por favor, valoren que todo lo que se pueda corregir en medicina debería tratar de ser lo más fisiológico posible. Yo entiendo, ¿no? Que la gente a veces se siente mucho más segura cuando le pones una ampolla, cuando le das un antibiótico pues en intramuscular, en endovenoso, sienten que de pronto el efecto va a ser mejor o de pronto eres mejor médico por esa razón, pero si no es necesario, no lo hagan. Entonces, en el caso de corrección hidroelectrolítica también es algo muy similar. Si yo tengo la capacidad de corregir mi trastorno de hipernatremia con agua libre, haciendo que el paciente tome agua, va a ser mucho mejor para él. Si no puede ingerir vía oral, si no puedo darle agua por vía enteral, digamos, sondas digestivas, obviamente trataré de corregirlo por la vía parenteral. Pero recuerden que todas estas soluciones pueden tener efectos adversos. Es por eso que siempre voy a recomendar lo más fisiológico. ¿Ok? Muy bien. Paciente mujer de 70 años con antecedentes de una demencia leve desde hace 5 meses. Peso 70 kilos, vive en casa con su hijo. Hace 24 horas, y aquí también aplica el tiempo de evolución de una hipernatremia. Puede ser aguda o crónica, también regido por las 48 horas. Hace 24 horas, refieren, presenta mayor inestabilidad para la marcha y mayor cuadro confusional. Es llevado a emergencia y le encuentran, dentro de toda la batería de exámenes que le hacen, nada de esto comprometía la vida de la señora, un sodio en 160 y el resto es negativo. Por lo
tanto, yo podría atribuir que la causa de su trastorno neurológico agudo es una hipernatremia. ¿Cómo sé cuánto de déficit de agua tiene? Aplico mi fórmula de déficit de agua. Entonces, no se olviden, agua corporal total por 1 menos el sodio que quiero alcanzar sobre el sodio que medí. Siempre planteo mi objetivo. Siempre puedo llegar hasta 10 miliequivalentes en 24 horas, pero yo soy prudente y como voy a estar midiendo sodio cada 4 a 6 horas, solamente plantearé mi sodio de corrección a 5 miliequivalentes. ¿Ok? Por lo tanto, agua corporal total, mujer de 70 años con 70 kilos, 0.5. Me sale 35. Por 1 menos el sodio que yo quiero, al que quiero llegar, mi sodio objetivo, si ella tiene 160 y quiero bajar 5 mil equivalentes, será 155 sobre el sodio medido, que es 160. Esto resulta en 1.4 litros de déficit de agua. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene un sodio de 160 y ¿por qué? Porque le falta 1.4 litros de agua, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Darle 1.4 litros de agua. ¿Y cómo se lo voy a dar? Trataré de que sea por la vía más fisiológica, si es que puede ingerir agua. Pero si no, tendré que aplicar otra solución por vía endovenosa. Y entonces aquí me ayuda mucho más, si es que voy a usar otra solución, me ayuda más Droguema Díaz. Porque recuerden que esto se trata de formular en base a 1 litro de solución X. Y finalmente no interesa el nombre de la solución que yo elija, solamente le interesa la fórmula que yo coloque el sodio que voy a infundir. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en la fórmula quiero corregirlo con 1 litro de agua, ¿cuánto de sodio tiene el agua? 0, ¿no? El agua destilada tiene 0, por ejemplo. Y entonces ahí pondría 0 menos el sodio medido, ¿no? Que es 160 sobre agua corporal total más 1. Bueno, más allá de esto, vamos a ver, bueno, esa es la fórmula que les he planteado, igual está el ejemplo, ¿no? Puesto que sodio infundido, vamos a decir que el litro es de agua, 0 menos 160 sobre 35 más 1, ¿ok? Ahí me he olvidado del más 1, es igual a menos 4.5 miliequivalentes de sodio. ¿Cómo se interpreta este valor? Quiere decir que por cada litro de agua que yo le dé a esta paciente, bajará 4.5 miliequivalentes de sodio, ¿ok? Pero yo necesitaba que corrija 5. Hago mi regla de 3 simple. Igual, 1 litro es a 4.5, ¿cuánto es a 5? ¿Ok? El resultado finalmente es que debo darle 1260 mililitros de agua libre. ¿Ok? Más o menos así lo tienen que resolver. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Esto lo vamos a ampliar también en la práctica, no se preocupen, es solo un ejemplo. Pero recuerden que la fórmula es muy importante. Ahora vamos a potasio. Potasio también es un electrolito fundamental porque te puede llevar a la muerte si es que se altera su valor, ¿ok? Es el principal catión extracelular del cuerpo, resulta pues su valor de la ingesta, eliminación y distribución en el transcelular. Y aquí les pongo también los requerimientos mínimos diarios, cuál es su principal vía de eliminación, que es la renal, y el valor normal que va de 3.5 a 5.5 mil equivalentes, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno en base a, bueno, claro, cuando el trastorno es la hipocalemia, se define como un potasio menor de 3.5 mil equivalentes por litro. Aquí incluso también podemos clasificarlo, ¿no? Esto para que sea meramente académico, ¿ok? Y para que yo en base a estos valores decida, por ejemplo, cuándo es necesario corregir por la vía enteral o por la vía oral y cuándo es necesario corregir por la vía parenteral. O sea, cuándo me genera más peligro y cuándo no. Cuando estamos hablando de una hipocalemia leve, de pronto puedo corregirlo con suplementos de potasio, en dieta o pastillas. Hay también las pastillas de citrato de potasio, o comercialmente también se llama Urocit. Pero cuando ya estamos hablando de una hipocalemia moderada, severa, pues definitivamente debería yo buscar que corregirlo por vía parenteral, ¿ok? Ahora, hay varios mecanismos o varias etiologías. Les pongo ahí un cuadro que pueden revisar.
es importante que sepan que pues las causas principales también se pueden dividir entre renales y extrarrenales, pero es muy importante que determinen la causa para poder evitar que este problema se siga repitiendo o se perpetúe en el tiempo y finalmente sea fatal para el paciente. Muy bien. Las causas más frecuentes son el abuso de diuréticos, el uso de furosemida, por ejemplo, el uso también de laxantes que generan pues aumento de la diuresis, aumento de las deposiciones, y en diuresis y en deposición se va el potasio. Anorexia nerviosa, alcoholismo o infusiones sin potasio en ayunas, ¿no? También otra de las causas más frecuentes de hipocalemia son las hipomagnesemias. Por eso magnesio debe ser siempre medido cuando medimos electrolitos en general. ¿Por qué? Porque si hay trastorno a cualquier nivel, probablemente si yo no corrijo magnesio, no corregirá mi otro trastorno, ¿ok? Muy bien. Ahora, la clínica es muy variopinta, es muy variada, ¿ya? Va desde lo leve hasta lo severo. Pueden tener pacientes que les manifiesten calambres, astenias, parestesias, debilidad muscular, como pacientes que vengan con cuadros francos de arritmia cardíaca, la cabeza fibrilación auricular, o cambios en el electrocardiograma que incluso involucren amplitud de onda T o aparición de onda U. Entonces, y bueno, alteraciones del segmento ST. Pero a lo que quiero llegar con esto es que si yo examino, ahondo bien en la historia clínica y encuentro un valor de potasio como este, pues sí debería yo pensar que más allá del valor, si es que tengo una arritmia o una afección cardíaca como sintomatología, el potasio debe ser corregido de manera rápida. Y no me refiero a la infusión como tal, sino simplemente no puedo dejar pasar de corregirlo, ¿ok? Y no puedo dejar tampoco de estudiar la causa de hipocalemia. ¿Por qué? Porque si ya me ha generado, independientemente del valor del potasio que yo encuentre, me ha generado trastornos a nivel cardíaco, esto lo pone al paciente en mayor riesgo de sufrir afectaciones más severas a la larga si es que no logro corregir el potasio. Muy bien, ahora el diagnóstico también se puede aplicar como un algoritmo, es importante que lo revisen, no es necesario que se lo memoricen, pero aquí planteo algunas causas en relación a cómo, digamos, hay ciertos puntos en el circuito, ¿no?, de asimilación o eliminación del potasio, en los que podría haber fallos y de pronto no estar teniendo un funcionamiento adecuado y eliminar más potasio o de pronto retener más potasio. Pero no es necesario que se la memoricen, es para que puedan entender nada más la función. El diagnóstico es básicamente clínico, ¿ok? Y lo que sí debería descartar es pseudo-hipocalemia, que se da básicamente en las leucocitosis extremas. A la cabeza, siempre tratar de determinar la causa. ¿Por qué? Porque la causa básicamente se rige porque hay un defecto en el aporte de potasio o hay una pérdida excesiva del mismo. No hay más ciencia, es muy sencillo. ¿Ok? Ahora, cuando hablo de pérdidas, puedo hablar de pérdidas renales o extrarrenales, eso tampoco se olvide. Muy bien, ¿cómo hago para corregirlo? Ya les decía que por vía oral, si lo puedo corregir por vía oral, mucho mejor. ¿Tengo a la mano pastillas para eso? Las tengo. Ya les mencioné citrato de potasio, también el bicarbonato de potasio, y se puede dar 3 veces al día, 2 veces al día, de acuerdo al nivel de hipocalemia que tenga. Pero si yo tengo intolerancia oral, tengo sospecha de que hay ilio paralítico por hipopotasemia, o tengo hipopotasemia moderada, grave, o ya tengo, independiente del valor del potasio, presencias de arritmia, infartos o digitalización, es mejor hacerlo por vía parenteral. Y cuando yo entiendo que hay que corregir un electrolito, y sé con qué lo voy a corregir, porque todos conocemos de pronto las ampollas de reposición de potasio, también hay ampollas de reposición de fósforo, de calcio, de magnesio, para todo hay una ampolla, una solución, un suero. Pero entonces hay que conocer los sueros, así como les decía en la práctica que por alguna razón
y que no es menos importante. Por alguna razón las jeringas, por ejemplo, o los Avocats o las sondas tienen una leyenda en el plástico que te dice incluso a qué flujo va digamos, la velocidad por la que yo puedo administrar un suero, o la fecha de vencimiento de la sonda. O sea, todo tiene una característica, y estas características tienen una importancia. Lo mismo sucede con las soluciones de reposición de los electrolitos. Yo sé que cada ampolla, por ejemplo, de cloruro de potasio, el 20% contiene 2 gramos de potasio, pero lo más importante aún es que esos 2 gramos de potasio equivalen a 27 mil equivalentes de potasio. Por lo tanto, cuando yo aplique la fórmula y quiera corregir tanta cantidad de mil equivalentes, sé cuántas ampollas debo aplicar. Es muy sencillo. Ahora, lo cierto es que cuando yo corrijo potasio, solo puedo corregir 20 mil equivalentes como máximo, ya 27, digamos, o sea, una ampolla de cloruro de potasio, el 20%, por vía periférica. Lo demás se tiene que corregir por vía central, porque esto sí causa en mucha frecuencia flebitis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la otra característica es que potasio se diluye en soluciones de suero fisiológico, no en soluciones glucosadas, porque esto más bien estimulará la liberación de insulina y produce más bien el desplazamiento del potasio al interior de la célula, ¿ok? Y me va a falsear el valor del potasio, no hacer eso. Ejemplo, y aquí va la fórmula para corregir potasio. Tengo un paciente varón de 70 kilos con control de potasio en 2.6 mil equivalentes. Para no hacernos tanto problema, eso lo vamos a ampliar en práctica, yo les quiero preguntar cuánto de potasio debería yo corregir en este paciente. ¿Ok? Hay varias fórmulas. Me parece que esta es la más sencilla. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 2.6 de potasio, mi objetivo de potasio será siempre el mínimo indispensable, 3.5 mil equivalentes, porque luego yo volveré a hacer otro control. Por lo tanto, cuando yo aplico esta fórmula de potasio esperado, reemplazo potasio esperado menos potasio real por 1 mil equivalente por kilo de peso más 30. ¿Ok? Potasio esperado es 3.5. ¿Ok? Es el objetivo que me he planteado. Menos el potasio real 2.6 es igual a 0.9. Por 1 mil equivalente por kilo, si estoy planteando que el paciente pesa 70 kilos, es 70, y luego le voy a sumar a esta multiplicación 30 unidades. 0.9 por 70 más 30. Eso es igual a 93 miliequivalentes. Eso es lo que yo debería reponerle al paciente para poder llegar a mi potasio objetivo, a mi potasio esperado. ¿Pero cuánto es 93 miliequivalentes? Para eso me sirvió mucho saber cuántos miliequivalentes tiene una ampolla de cloruro de potasio el 20%. Si cada ampolla tiene 27 mil equivalentes y necesito reponer 93, pues serán 3.4 ampollas. ¿Ok? 3 ampollas son 90, ¿no? 3.4, digamos, es el valor exacto de ampollas que yo necesito para reponer mi potasio hasta 3.5. ¿Ok? Y en esto también hay que hacer un control de los electrolitos después de la reposición. ¿Por qué? Porque también puede haber variación en relación a la orina, en relación a medicación externa que le coloque, o a deposiciones, o a dietas. Entonces hay que entender bien ese mecanismo. Aquí hay otras fórmulas para déficit de potasio, ¿no? Potasio normal menos potasio actual por 0.4 por kilo de peso. Es para saber cuánto de potasio le falta al paciente. También me parece importante que se la aprendan. Acá lo estoy resaltando con el mismo ejemplo. Me refiero que potasio normal, o sea, 3.5, digamos como mi potasio objetivo, menos, en este ejemplo les pongo más bien un paciente con un potasio de 2.4, lo resto, y por 0.4 por 70 kilos, que es lo que supuestamente pesa este paciente. Al final me sale que el déficit de potasio son 30.8 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, con una ampolla y media, yo podría tranquilamente darle lo que le falta. ¿Ok? Bueno, en realidad, si yo les pregunto potasio en el examen, les pediré esta fórmula y les pediré también de pronto causas, ¿ok? Pero nada más sofisticado, porque me interesa que entiendan bien de dónde viene la hipocalemia y cómo se corrige, nada más. Con respecto a hipercalemia, se define como un potasio mayor de 5.5. También tenemos
mecanismos sencillos de entender y que generan hipercalemia. ¿Cuál es? Que yo le dé mucho potasio al paciente, ya sea por fármacos, por sueros con potasio, o que de pronto generen cuadros que liberen potasio, hemólisis, rhabdomiolisis, lisis tumoral, o porque hay una disminución en su eliminación, o sea, a nivel renal o puede ser también extrarrenal, o porque hay una redistribución inadecuada por factores que generan redistribuciones transcelulares de potasio, como la hiperglicemia, fármacos, acidosis metabólica o respiratoria, u otras causas. Muy bien. Ahora, ¿hay un algoritmo de diagnóstico de hiperpotasemia? Sí. No es materia específicamente de la clase, pero me gusta plantearlo porque me genera varias causas de acuerdo al tipo de filtrado glomerular, por ejemplo, si es que la afectación fuese renal. Hay que revisarlo solamente para entender de dónde podría venir la causa de hipercalemia. Aquí les muestro otro cuadro dándoles a entender que es importante que sepan de dónde viene ese exceso de potasio, por un exceso de aporte o por un exceso de eliminación. O por una falta, perdón, de eliminación. Muy bien, acá lo que es cierto es que necesito que fijen este concepto. La hipercalemia, así como la hipocalemia, son cuadros que pueden llevar al paciente a la parada cardíaca, ambos. Y no me voy a regir solamente por el valor de potasio, porque pueden haber hipercalemias que como tal, sin llegar a valores aparentemente severos, pueden generar ya trastornos electrocardiográficos y eso ya los hace severos, ¿ok? Pero hay ciertos parámetros que me indican más severidad que otros. Por ejemplo, un potasio más de 8, pues me debe prender todas las alertas para corregirlo, o cuadros de hipercalemia que tengan debilidad muscular severa, porque esto me va a llevar a la parada respiratoria también, no estoy hablando solo de músculos de la pierna o del muslo, sino músculos respiratorios, o que ya tenga hipercalemia con cambios electrocardiográficos independiente del valor del potasio. Son potencialmente peligrosos para la vida y requieren tratamiento inmediato. Y cuando yo hablo de tratamiento inmediato, es claramente aplicar todos los tratamientos posibles para evitar este desenlace fatal. Ahora, en general los pacientes que entran a una unidad crítica, cuando ingresan como tal, independientemente de la afectación, normalmente nosotros hacemos control electrocardiográfico. Sin embargo, cuando yo tengo en estos casos claros de trastorno de potasio o trastornos de calcio también, debería ser obligatorio hacer un trazado electrocardiográfico. Obligatorio, porque como les digo, a veces aparecen arritmias, bloqueos, infartos y, bueno, cosas que te pueden llevar finalmente a la parada cardíaca con un valor de potasio que de pronto dices, ay no, pero está en 5.6. Sí, pero de pronto este paciente lo ha generado de forma tan aguda que finalmente lo puede llevar a la parada más rápido que el que tiene 8 de forma crónica y que se dializa, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. A todos hay que hacerles electrocardiograma cuando tengo trastorno de potasio. Ahora, en el tratamiento yo les voy a pedir que analicen muy bien estos cuadros. Estos dos cuadros que les planteo son lo mismo, ¿ya? Pero son muy importantes porque me dan o me proporcionan no solamente el tratamiento en base al efecto que hace, pues a su mecanismo de acción o a qué nivel actúan, sino también me van a dar la dosis, en cuántos minutos se ve el efecto, la duración del efecto y finalmente pues el mecanismo como tal, ¿ok? ¿Qué tratamientos tengo? Primero en la cabeza los antagonistas o los estabilizadores de membrana, ¿no? Sobre todo hablando de membrana cardíaca. Debo usar gluconato de calcio al 10%, 10 a 20 mililitros, la ampolla viene de 10 mililitros. Recuerden que esto es sumamente importante porque evita el daño de potasio en la membrana cardíaca, ¿ok? También me plantean que podría usar soluciones hipertónicas, pero es un poquito más incierto. Igual lo plantean como una posible solución, pero para estabilizador de membrana siempre vamos a tener gluconato de calcio. Como medicamentos, ya el otro grupo, que puedan capturar potasio, ¿ok? Promover la captura del potasio hacia la célula, tenemos insulina con glucosa, o sea, esas son
soluciones polarizantes, se le llaman, donde yo administro ambas juntas y esto va a permitir que el potasio se reabsorba mucho más rápido. También tengo bicarbonato, que es otra alternativa de tratamiento, y tengo también a la cabeza el salbutamol. El albuterol, bueno, a veces no se encuentra ya, pero salbutamol podría usarlo en nebulizaciones. ¿Y qué otras alternativas tengo para remover el potasio del cuerpo? ¿Ok? Para sacarlo, para eliminarlo. El kayexelate, que a veces, bueno, no hay en todos los hospitales, pero podría usarlo. Y como definitivo, incluso en refractariedad, la hemodiálisis. Y es algo que yo debo valorar en estos casos cuando veo que utilizo todo, el gluconato de calcio, los betagonistas, las soluciones polarizantes, los diuréticos, bicarbonato, y no pasa nada, el potasio sigue igual, y eso que tengo que ir midiendo potasio a medida que también aplico mis tratamientos. Tengo que hacer nuevos controles electrocardiográficos. Si esto en un periodo de 6 horas que estoy dando tratamiento no corrige, debería yo plantear la posibilidad de diálisis, por el riesgo de que siga aumentando y genere parada en el paciente. Estos dos cuadros son los que yo tomo en el examen, no de memoria, pero sí necesito que ustedes sepan qué se usa y de pronto por qué se usa. No les voy a pedir a ver cuántos mililitros, no, en cuánto tiempo hace efecto, no, eso uno lo va aprendiendo a medida que lo va viendo. Pero me interesa más que tengan claro qué usar cuando tengan un cuadro de hipercalemia. Muy bien, para poder terminar ya en breves, vamos a hablar un poco de calcio, fósforo y magnesio. Calcio es sumamente importante también porque es uno de los electrolitos que en el 99% se encuentra en huesos, tiene funciones a nivel neuromuscular, contractilidad cardíaca, coagulación, mineralización ósea, procesos hormonales también en la paratiroides, y hay que entender nada más cuál es su valor normal y recordar que el 40% de nuestro calcio plasmático está unida a proteínas, el 6% está unido a fosfatos y el 54% de nuestro calcio es iónico, o sea, ese no está unido a proteínas. Por lo tanto, cuando yo mido calcio, debería medir el iónico para poder tener una mejor aproximación de corregirlo. ¿Por qué? Porque si mido el calcio sérico nada más, voy a tener que corregir su valor con albúmina. No se corrige el calcio sérico solo, se corrige solamente, el valor de calcio iónico cuando lo tengo. Y si yo mido calcio sérico, debo primero corregir su valor en relación al valor de albúmina. Hay fórmulas, algoritmos, en aplicaciones, en las páginas web que te corrigen esto automáticamente. Muy bien, entonces, obviamente el aporte de calcio se da en la dieta, se absorbe en el duodeno, en el yeyuno, eso es importante saberlo porque ahora hay, hay que entender en pacientes quirúrgicos, postquirúrgicos, que de pronto el calcio no se va a absorber bien y que finalmente terminan con trastornos de calcio que generan sintomatología. Yo he tenido pacientes que han llegado a la UCI con convulsiones. ¿Y cuál era el antecedente más importante? Pues que habían sido operados reiterativamente de intestino, tenían síndrome de intestino corto y nadie sabía por qué estaban convulsionando. ¿Y por qué? Porque ya no absorbes calcio. Calcio te puede generar convulsiones, la falta de él. Muy bien. Cuando hablamos de hipocalcemia, hablo de un calcio sérico menor a 8.5 milimoles por litro, o 2.1 milimoles por litro, y calcio iónico menor de 4.6 miligramos por decilitro, ¿no? En milimoles también lo podemos definir. Eso de acuerdo al laboratorio, ¿ya? Eso lo pueden definir tranquilamente por gasometría o por la medición como tal de laboratorio que ustedes elijan. Ahora, la fisiología nos dice que si el calcio iónico disminuye, más bien aumentan las respuestas de compensación en la paratormona para tratar de restaurar la calcemia. Y entonces vamos a entender que si hay un cuadro de hipocalcemia y no tenemos una paratormona saludable, pues esto no ocurrirá. Causas más frecuentes de hipocalcemia muchas veces son las hipoalbuminemias y obviamente trastornos asociados a paratormona. La clínica es variopinta también, va desde lo asintomático hasta pacientes que tienen signos de Chebostek, de Trousseau, son signos clínicos clásicos, espasmos laringios o convulsiones, como les decía.
depresión, ansiedad, hasta psicosis y trastornos cardíacos. El diagnóstico, bueno, depende del valor, depende de la clínica, y cuándo tratarlos, depende mucho también de la gravedad. Yo debo tratar los síntomas, debo tratar la agudeza del problema. Entonces, en relación a ambas cosas, a tanto síntomas como la agudeza de presentación, yo diré esto se corrige por vía oral o por vía parenteral. Si es agudo, si es sintomático, si tiene, digamos, sintomatología grave, como la que he mencionado hace un momento, debería pensar en diluir rápidamente 2 ampollas de cloruro de calcio, de gluconato de calcio, que es lo más común, al 10%, en 50 mililitros de dextrosa y pasarlo, administrarlo, ¿no? En 10 minutos, de forma endovenosa. Y luego darle una infusión o un tratamiento de mantenimiento. Esto en miligramos kilo hora, ¿ok? Objetivos de monitoreo cada 6 horas. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo final? Que los síntomas vayan remitiendo, ¿ok? Como cuando hablábamos de sodio. Entonces, la idea es que remita, que si tiene signos de Chebostel y de Trousseau, pues obviamente desaparezca, ¿no? Eso es lo que me va a mí determinar si el calcio está bien corregido o no. Muy bien. Ahora, obviamente tengo que tratar de corregir la causa, ¿ok? Debo tratar de corregir el valor de calcio hasta la concentración mínima de normalidad. ¿Y por qué no me excedo? ¿Por qué no es bueno excederse? Porque finalmente podría ocasionar más bien calciuria y nefrolitiasis, ¿ok? Entonces, en casos de pacientes con hipocalcemia crónica, por ejemplo, yo podría diluirlo aún más, darle 10 ampollas en un litro de dextrosa al 5 en 24 horas y pasarlo como una solución lenta, ¿ok? Pero si puedo recurrir a lo más fisiológico es mucho mejor. Hay suplementos de calcio y obviamente requerimientos vía oral por día. Cuando hablamos de hipercalcemia, definimos el calcio sérico como mayor a 10.5 miligramos por decilitro o un calcio iónico mayor a 5.6. Las causas de hipercalcemia es un exceso de resorción ósea, de absorción intestinal aumentada o disminución de su excreción renal. Recuerden que todo finalmente rige, en la mayoría, por aumento de aportes o un déficit en la eliminación. Lo más frecuente que puede causar hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. La clínica también es muy variopinta, desde lo asintomático hasta coma, ansiedad, depresión, convulsiones, hiporreflexia, estreñimiento o trastornos a nivel cardíaco. El tratamiento, bueno, depende del nivel de calcio y depende de la sintomatología que se presente. Pero lo importante siempre es corregir la enfermedad de base, reducir el aporte de la vía oral o parenteral de calcio y aumentar su eliminación renal. ¿Cómo? Con suero fisiológico es lo ideal y usando diuréticos de asa. Furosemida. Disminuir la salida del calcio del hueso con bifosfonatos endovenosos y disminuir su absorción intestinal con corticoides o finalmente aplicando diálisis, esto en casos severos, y refractarios a tratamientos previos. Muy bien. Acá también les planteo un cuadro muy similar al de potasio, de tratamientos en caso de potasio, pero es para que puedan ver también a detalle la dosis que se usa, la vía endovenosa, la duración del efecto y el mecanismo para poder tratar claramente, la hipercalcemia, ¿no? Se puede usar soluciones salinas, furosemida o diuréticos de asa que les mencionaba para promover la excreción y para evitar la resorción, para disminuir la resorción ósea, pues usamos calcitonina, pamindronato, solendronato, ¿no? A la cabeza esos son los más importantes, los que tenemos disponibles, y para disminuir la absorción intestinal también tenemos el uso de corticoides y la hemodiálisis. Con respecto a magnesio, que es el catión intracelular, digamos, de envergadura alta, porque finalmente si este está alterado, pues los otros también se alteran y no corrigen los trastornos como tal. Y se involucran en procesos metabólicos, formación de ADN, síntesis proteica. Aquí les pongo un cuadro de su distribución, de su valor normal, que va de 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro, y de cuánto porcentaje está unido a proteínas y cuánto es su requerimiento diario.
¿Ok? ¿Y dónde se absorbe? Yeyuno e ilio. Tengan muy en cuenta eso. ¿Cuál es el mecanismo que genera hipomagnesemia? La disminución de la ingesta, la disminución de la absorción intestinal, el alcoholismo, síndromes malabsortivos. O un aumento de pérdidas urinarias, también ocasionado por diuréticos de asa o tiacídicos, y una redistribución del magnesio, que podría ser en casos de pancreatitis, síndrome de hueso hambriento, transfusiones de sangre, o el uso de drogas. ¿Ok? Se define como magnesio menor a 1.7 miligramos por decilitro. Tratamiento. Cuando es, bueno, la hipomagnesemia manifiesta síntomas generalmente cuando va a menos de 1 miligramo por decilitro, generalmente. Cuando es mayor o va de 1, 1.7, 1.8, pues generalmente no se nota, ¿ya? Pero cuando empieza a tener sintomatología, pues hay que tomar en cuenta que debe corregirse el valor de magnesio. De preferencia, si estamos ante síntomas severos, tratarlo de corregir por vía endovenosa. Y aquí les doy la pauta, ¿no? El sulfato de magnesio también viene en una ampolla, equivale a 10 mililitros, son 2 gramos de magnesio, ¿ok? Y se puede dar 2 gramos de magnesio, o sea, una ampolla cada 3 a 4 horas endovenoso hasta que el magnesio sea mayor a 1 y tratar de no exceder nunca de 10 gramos en 6 horas, ¿ok? Eso también es muy importante. Esto en sintomatología severa. También les puedo plantear, bueno, en casos moderados, ¿no? También se puede dar, diluir 10 gramos, o sea, son 5 ampollas en 100 cc de dextrosa y pasarlo en 10 horas, ¿ok? Y como les decía, los casos graves, pues, digamos, la corrección debe ser sin excederse de 10 gramos en 6 horas hasta corregir magnesio mayor de 1. En el caso de hipermagnesemia, que se define como un magnesio mayor a 2.7 miligramos por decilitro, aquí la sintomatología puede ser desde lo asintomático hasta síntomas muy similares de pronto a los que hemos mencionado previamente, ¿no? Trastornos musculares, a veces hasta trastornos cardíacos, y pueden coexistir con trastornos con hipocalemia o síntomas compatibles con hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia o hipercalcemia. Entonces, es muy variopinta en realidad la sintomatología, ¿ok? Siempre tratar de buscar si coexiste con algún otro trastorno. Lo cierto es que en pacientes sintomáticos les puede ayudar el darles gluconato de calcio endovenoso cada 6 horas, una ampolla se recomienda, máximo 2, dar diuréticos y si no hay corrección, diálisis. En relación al fósforo, que es el último elemento que vamos a conversar, bueno, es un componente esencial de los ácidos nucleicos, membranas fosfolipídicas, y finalmente, más interesa que ustedes entiendan que el fósforo se involucra también en el movimiento de músculos respiratorios. Pacientes con insuficiencia respiratoria empiezan a consumir fósforo, y si hay déficit del mismo, pues el funcionamiento muscular no es eficiente. Ahora, normalmente podemos ingerirlo en la dieta, se absorbe a nivel del yeyuno y se excreta por nivel renal. Pero hay que entender cuáles son sus trastornos. El fósforo sérico normal va de 3 a 4.5 miligramos por decilitro y siempre se requiere de vitamina D para su adecuada absorción. En el caso de hipofosfatemias, ¿ok? Hablamos de también algunos niveles de severidad. Siempre va a ser severo por debajo de 1 miligramo por decilitro y hay que asociarlo mucho a la clínica. Puede venir el paciente con delirio, sin alucinaciones, rigidez, hemólisis, mialgias, cuadros compatibles con rabdomiolisis también, insuficiencias respiratorias a la cabeza, insuficiencias cardíacas, raquitismo o la osteomalacia. Entonces hay que entender bien que se asocia el valor con la sintomatología. También la hipofosfatemia puede ser un factor importante en la sepsis porque se consume como un reactante de fase aguda también, o en pacientes alcohólicos. Se asocia a una mayor mortalidad y, bueno, las causas de hipofosfatemia básicamente son una disminución de su absorción intestinal o un aumento de su pérdida en la orina. ¿Ok? Ahora, ¿hay pseudohipofosfatemia? Sí, los condicionan el uso de manitol, los mielomas múltiples, las bilirrubinemias, hiperbilirrubinemias y las leucemias agudas. Tener mucho cuidado en la corrección que se hace en este tipo de casos porque están falseadas por estos elementos.
¿Cómo se trata? Inicialmente podríamos dar suplementos vía oral, la leche tiene bastante fósforo, pero si es necesario en casos severos, en casos moderados, vías endovenosas, y tiene que ser por vía central siempre, se debe corregir el fósforo, ¿ok? Sobre todo si está asociado en gravedad a insuficiencia respiratoria o si el paciente presenta convulsiones o coma. Ahora, la ampolla de fosfato monosódico o el famoso fosfocalium tiene 130 miligramos de fósforo. La dosis es de 2.5 a 5 miligramos por kilo de peso. Entonces ustedes calculen en sus pacientes esta fórmula. 2.5 a 5 miligramos por kilo y cuánto debería reponerles. Y eso se diluye siempre en suero por el mismo efecto que podría ocasionarle el glucosado al fósforo, como lo mencionamos en el potasio. Cuando hablamos de hiperfosfatemia, las causas son una disminución de su excreción o un aumento de su aporte o una redistribución intra y extracelular. Hay pseudohiperfosfatemias también por hemólisis, por aumentos de bilirrubinemia, por uso de anfotericin B o dislipidemias, y lo ocasiona también el uso de laxantes y enemas. Hablamos de un sodio sérico mayor de 5 miligramos por decilitro, y la clínica es también muy compatible con cuadros que hemos mencionado, por ejemplo, síntomas de la hipocalcemia, o hay calcificaciones de vasos pequeños y mediano calibre, o también puede ir a la par de hiperparatiroidismos primarios y ostodistrofia. Tratamiento, suero fisiológico, hay que hidratar al paciente, hay que apoyarlo a veces con acetazolamida, y si es más crónico, hay que restringir más bien el fósforo en la dieta o darle quelantes de fósforo. Ahora, si es algo severo, definitivamente requiere diálisis, ¿ok? Sevelamer es lo más frecuente de dar en pacientes que tienen hiperfosfatemia crónica, en valores moderados, severos, que incluso se dializan y que mantienen un fósforo alto. Muy bien, vamos a ver, vamos a volver a la conversación con ustedes. Voy a volver a activar que se pueda hablar solamente en una clase. Se va a hacer una práctica y ahí es donde cada profesor de la práctica va a poder explicar aún mejor cómo corregir cada trastorno. Y esto finalmente les he dado las especificaciones generales, pero está sujeto muchas veces a la clínica de los pacientes. Y eso es lo que vamos a de pronto ampliar en las prácticas. ¿Cuándo es realmente necesario? ¿Cuándo no lo es? ¿Alguna pregunta? Yo creo que es bastante información. Imagínense, siempre me paso de la hora con esta clase, pero espero de verdad que me hayan entendido, y lo que no me han entendido sean muy sinceros en la clase y me dicen, doctora, ¿puede repetirlo en la práctica? Yo lo voy a repetir encantadísimo, porque para mí esto incluso fue un tema muy complejo de entender a lo largo de muchos años. No espero que se lo aprendan de memoria ni lo entiendan en una hora, pero sí, por favor, estén muy atentos a lo que les he dicho de que se va a tomar en el examen. En los exámenes de paciente crítico no se toman las preguntas para fastidiar al alumno. Se le toman con el objetivo de que el alumno entienda que si se lo estoy preguntando es porque este concepto sí lo tiene que tener claro para su práctica clínica y de aquí para toda la vida. Esa es la idea, ¿sí? Con todos los exámenes es el mismo concepto. No tomamos por gusto las preguntas, sino porque justo ese concepto es el que necesito que sí se memoricen para la vida. ¿Ok? Muy bien. ¿No hay preguntas? Aquí terminamos. Ustedes dirán. Bueno, parece que no.